Bueno, vamos a empezar a charlar. Tipo gusto. Bueno, bienvenido a todos los presentes y los que están en forma mental y la gente que está del otro lado viendo este video, a todos los amigos de la cocina del infierno, aquí desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Mira la gente. para todo el país, saludando acá al doctor Arca, el mariscal del Comen, Ángel Sati, el doctor Arca Almella, y quien les habla, Mr. Sandman, Guillermo Morena, para toda la gente de la cocina del infierno. Bueno, hoy es un programa especial desde acá, desde Espacio Historieta. Estamos siendo parte de la Feria Internacional del Libro, Espacio Historieta 2, y vamos a hablar del top 10 del Tridente. Son 10 cómics que, digamos que nos pusimos de acuerdo en casi todos, de que está dentro de los 10 que más nos gustan, ¿no? Sí, hicimos una lista con lo que más nos gustan, en los que coincidimos los tres, son los 8 primeros por ahí, ya después no coincidimos los tres. 7 primeros, 7 primeros. Los tiene bien claro porque los otros no está él, y se siente mal. Pero bueno, va a haber menciones especiales. Vamos a empezar a hablar un poco del primer... Está el 10. No, vamos a empezar por el último. Por el último. El 10. A ver. Ahí está. X-Men. X-Men, no cualquier X-Men. Bueno, vamos a hablar de sagas, de historias que empiezan y terminan. Pero bueno, cuando hablamos de X-Men, por ejemplo, vamos a hablar de un capítulo especial, ¿no? Porque X-Men, todos saben, es una serie continuada. Y a nosotros nos han gustado varias sagas. Pero esta, que es bastante reciente, tendrá 4 o 5 años, House of X, Casa de X, del guionista Jonathan Hickman, nos sorprendió, porque hace como un resumen de lo que es X-Men hasta ahí, y da una vuelta de tuerca y un nuevo status quo muy interesante, y además juega mucho con lo que es la historieta, no es solo una secuencia, o sea, no es solo historieta esta revista, sino que también hay un idioma nuevo, hay información, todas páginas que no están hechas a modo de historieta, sino que están hechas a modo de información en el contexto de lo que va pasando en la historia, que también la hace como un poco más abierta la historieta, porque no es solo historieta justamente, es muy interesante, ahí hay un ejemplo también. Lo del idioma. Sí. No hay blancos y negros, bueno, X-Men, en la historieta X-Men se basa, lo deben saber todos, en mutantes, o sea, personas que nacen con algunas cuestiones especiales, le dicen poderes, pero bueno, esas personas nacen distintos a los demás, hasta los involucran como si fuera una nueva especie o una nueva raza. Y después idas y venidas de pelea con el ser humano, el Homo superior, como algunos se dicen entre los mutantes, se cansan un poco y se juntan todos y se organizan en un estado, en una isla donde dicen, acá no nos jode nadie y si quiere el resto del mundo tenemos cosas para brindarles. Inventan medicinas, inventan lenguaje, inventan de todo, hacen comercio exterior, o sea, la historieta abarca muchas cosas y se unen tanto los que eran los buenos como con los que eran los malos. No hay blancos y negros, hay grises, al menos en lo que es la saga esta House of X. Después se sigue en Amanecer de X, que es cómo se lleva a cabo esta sociedad que parece bastante utópica. Y bueno, ahí empiezan a verse algunos problemitas en el paraíso, como se dice, ¿no? Pero en House of X está todo muy, muy bueno como el planteo. Sí. Si quieres agregar algo, Juan. No, me parece que estaba bien. Lo que me llamó la atención es que vos decías que intercalaban páginas donde no solo está el idioma, sino que hay resúmenes y aclaraciones y demás, que eso está bueno porque sale del cómic estandarizado. Claro. Eso está bueno. Y está bueno también esto de que Hickman le pegó un sablazo a X-Men y cambió todo, porque hasta ahí X-Men venía haciendo el viaje en el tiempo, la ida, la boludez, y Hickman borró eso de un plumazo y dijo, vamos a hacer una nación mutante, vamos a ver qué pasa si separamos los mutantes y todos los mutantes se juntan, y eso está bueno. Sí, y hay un personaje que siempre fue importante, pero nunca fue muy protagonista, que digamos, y que acá es muy importante para llevar a cabo el hilo de la historia y por qué terminan esto. Y en eso aprovechan para hacer un repaso de lo que es antes la historia de X-Men, que no es para nada corta, tiene como, para cuando hacen esto, como
60 años casi, y es una saga muy interesante. Vale la pena conocer la historia de X-Men antes, pero esto es un nuevo status quo. A partir de acá se entiende un poco y está bueno seguir acá. Se consigue fácil porque es de lo último. Sí, se consigue se fácil consigue bastante toda la saga. La toda la isla es un mutante realmente, creo. Sí, parece. Pasamos a lo que El viene. del medio tiene que no lo reconozco. Más pochoclo. Green Lantern de Geoff Jones. Sí, Angelito, faná El fan incondicional. número 1. sí. No, bueno, pero hay que tener en cuenta que Geoff Jones, ¿cuántos años tuvo? Como 20 años ganando, más o menos, ¿no? Igual, todo lo que escribe, sea Green Lantern o no, es hermoso. Casi Flash. Me encanta cómo escribe. Pero en Gran Green Lantern escritor. para mí lo reinventó, lo resucitó, lo reconstruyó y lo expandió y Vamos a poner en contexto. Green Lantern, un personaje emblemático de DC. Pasamos de Marvel a DC ahora. Y es como una no es un Green Lantern. Si bien hay un personaje que es Green Lantern, ese que está ahí, Hal Jordan se llama, el ser humano. Green Lantern es toda una asociación de policías del espacio, de distintos sectores, que los cubren 2 policías por sector. Un sector puede ser, no sé, hasta 4 sistemas solares más o menos, depende. Y esto es una corporación. Y estaban en DC, tenían su importancia, pero cuando llega Geoff Jones a DC, bueno, a nosotros nos gustó lo del Green Lantern, pero en realidad le dio mucha importancia a distintos personajes de la editorial y terminó siendo uno de los principales ejecutivos de DC, el tipo, por cómo la levantó a la editorial. Pero con Green Lantern hace toda una mitología, que es un poco lo que tienen los X-Men. Son como una mitología dentro de Marvel. Bueno, los Green Lantern son como una mitología dentro de DC, gracias a Geoff Jones, porque empiezan a aparecer linternas de otros colores, que no es que no que los inventa él, ya existían de antes. Los linterna amarillo, bueno, él arranca con una saga que reivindica el personaje de Green Lantern y después con una saga que se llama la Guerra de Sinestro, que ahí habla mucho de los linterna amarillo y es genial esa saga y involucra a todo el universo DC dentro de la mitología de Green Lantern, pero después empieza a agregar otros colores y juega mucho con las emociones. Los rojos, los negros. Y la metafísica de cómo juega con las emociones, cada color es una emoción distinta y los personajes están muy relacionados con esa emoción. Es genial. Tenemos Ahí tenemos. Bueno, ahí las tenemos. Sinestro Wars. Ahí están todos los colores, ese que se ve en uno de los dibujitos del medio, casi Renacimiento. de abajo, casi en el medio. ¿Ocaso Miranda lo escribió él? No me acuerdo. no, casi menos de mucho más. Blackest Night es una de las más conocidas también, La Noche Más Oscura. La Noche Más Oscura es una genialidad. Los muertos pasan a ser linternas negros y bueno, hay tantos muertos de los buenos como de los malos, esto. Pero bueno, lo más interesante es cómo resucitó al personaje y la verdad que llevó una mitología dentro de DC muy interesante. Y lo que significa cada personaje, la avaricia que es el naranja, la ira que es el rojo, la compasión que son los índigo, el amor, pero el amor pasional medio ya bastante enfermito que son los rosa, el amarillo que es el miedo y el celeste que es la esperanza y la relación que tiene un color con el otro color, por ejemplo, y el verde es la voluntad. Las linternas son anillos las linternas son baterías que recargan los anillos que tienen los personajes. Y a veces se quedan sin carga. Bueno, cuando se quedan sin carga los verdes, que son los de la voluntad, por ejemplo, los que los pueden recargar si están cerca son la esperanza. La esperanza recarga la voluntad. Y hay ciertas situaciones, ciertas comparaciones entre las distintas emociones que son muy interesantes. El de la avaricia, por ejemplo, dentro de toda la corporación de Linterna Naranja es uno solo, porque lo quiere todo. Entonces tiene todo y quiere invadir a los demás corps para tener a los demás también, a las demás corporaciones. Y el miedo neutraliza la esperanza. Y el miedo neutraliza la esperanza, hay colores contra colores que se hacen batallas muy complicadas. Está muy bueno. Pasamos aquí. Acá el que sabe de manga sos vos, así que... Evangelion. Evangelion. En el número 8, Evangelion. El manga. Que se mandaron al 8 Evangelion es un manga que en realidad primero nació como anime. Se hizo un anime corto que no se entendió mucho y después se lo volvió un manga, que sí, hicieron 12 tomos. Llevó casi 20 años terminarlo ese manga porque Sadamoto me tuvo 4 o 5 años y medio esperando el último tomo y yo ya no sabía qué hacer para que salga el tomo, porque me faltaba el final de la historia. Pero bueno, la cuestión es que acá es un manga interesante porque no solo mezcla la ciencia ficción, el autor toma como toda una mitología de la Biblia hasta cierto punto. El mundo está destruido, existe una ciudad que es Tokio, pero está bajo tierra y se llama Neo Tokio, y está protegida totalmente por una corporación que se llama NERV, y misteriosamente empiezan a caer en la tierra ángeles. Pero los ángeles vienen a destruir a NERV y a la corporación y a la raza humana, eso es lo interesante de estos ángeles.
Entonces la humanidad construye unos robots que parecen de afuera robots, pero en el fondo no son robots, sino que son seres. En realidad es un ángel caído que lo convierten en una máquina para que luche contra los propios ángeles, pero esa, digámosle, simbionte, no sé cómo llamarlo, porque es un ser humano con mecánica. No es un ser humano, es un ser vivo. Es un ser orgánico que, ser orgánico, hay que leer toda la historia para ver si lo pero para que funcione y sea controlado necesita de unirse al cerebro de un niño. Porque los niños son los únicos que tienen facultades para unirse a los EVA. Estos aparatos se llaman EVA. Está el EVA 00 que no, cuando arranca ya está diseñado, pero el EVA 01 es el que van a traer al chiquito. Porque el EVA 00 lo maneja una chica que en realidad es un clon, no es un ser humano. Discrimino los clones. Entonces, pero es un clon de también que después, no es un clon de un ser humano hasta cierto punto. Entonces, la historia a mí lo que más me gustó es que en realidad, más allá de la ciencia ficción, de este chiquito que se va a meter en ese, que es la esperanza de la humanidad, metiéndose en ese robot o qué sé yo, yo lo considero al manga como el estudio de la soledad. Es un estudio perfecto de la soledad humana. O sea, es un chiquito tratando de entender por qué carajo lo dejaron solo. La mamá se murió, el papá lo pateó a la otra parte del mundo, nunca lo quiso, lo dejó solo criándose como pudo, y el día que lo necesita lo trae y lo quiere convertir en el piloto del EVA 01. Y es toda la cuestión mental del chiquito de por qué lo dejaron, por qué lo abandonaron, y qué es la humanidad, y por qué estamos, y para qué estamos. Es un debate filosófico interesante desde el punto de vista del niño. Y muestra también todas las miserias humanas. Eso es muy interesante. Tiene muchos cuadros de silencio para pensar, está muy bueno. Que se complementa con toda la tecnología, la ciencia ficción y los robots. La verdad que está muy bueno. Para mí fue... El anime no se entiende mucho, pero el manga sí. Explica bien quién es cada personaje y te lo construye bien. Para mí fue uno de los mangas más emblemáticos junto con Akira. Como manga es el único que leí de pe a pa, que son 14 tomitos, ¿no? 14 tomos. Sí. Y la verdad que va re fluido y es muy complejo y es muy fluido. Capaz que eso es lo que tiene el manga sobre el cómic denominado occidental, que tienen esa forma, no sé los demás, porque es el único que leí, pero me llamó la atención que un argumento tan complejo lo pueda leer tan fácil. Destacable. Muy bien. Muy bien. Ahí hay un poco más de imágenes de la locura. Bueno. El que está de frente. Con esos dibujos tan especiales de manga. Sí, aún no tengo un Jorge, pero son buenísimos. Son buenísimos. Yo dije dibujos tan especiales, no dije que eran malos. Bueno, llegamos al número 7. Número 7. Ahí lo tenemos. Justo lo tengo acá porque pude conseguir acá. Lo acabo de comprar hace un rato, la edición de Perfil, que es la primera vez que salió en Argentina, ¿no? Salió al toque, o sea, en esa época Perfil igual a la americana. Sí, igual a la americana. La edición, pero igual. Y en ese momento Perfil publicaba historietas de Estados Unidos, de DC, a 5 años o menos de que salían en Estados Unidos, salían acá. Cuando salió la noticia de que iban a matar a Superman, no sé cuánto tardaron, un mes en editarla acá en Argentina. Entonces fue una locura, estábamos todos... Aparte sí, los personajes se mueren, reviven toda la bola, pero en el 94, 5, no sé, tampoco era tan común. Y bueno, un poco como salió hasta en las noticias, que un personaje de historieta, o sea, es Superman, está bien. Salió en los noticieros, los diarios. Los noticieros, que se muere Superman, era todo un drama. Era increíble, realmente. Y la verdad, bueno, todos fuimos mal. Yo no la compré, la de Perfil. Yo tengo esta la tercera, tengo tres versiones distintas, pero esta andaba hace rato y andaba por ahí dando vueltas y la conseguí. Fue todo un hito. Y realmente salió esta versión, cuando sale la muerte de Superman, dentro de una saga que después la continuó Funeral para un amigo, que es un terrible bodrio, Reino de los Supermanes, después Regreso de Superman, miren, ¿no? Sí. Realmente es de lectura fácil, rápida, porque es atrapante. No es chica la historieta, tiene un montón de páginas. Y está muy bien hecha. Está muy bien dibujada y muy bien guionada. Es realmente una de las mejores, bueno, por algo está en el top 10. Si no es la mejor, es una de las mejores historias de Superman que he leído. Tiene mucha acción, tiene una dinámica increíble. Bueno, los dibujos los dije, que yo, bueno, especialmente le doy mucha bolilla a los dibujos. Me encantaron. Y realmente vos pensás, pero no va a morir Superman, no va a morir Superman, hasta que Superman muere en serio. Muere en serio. Y esta imagen de Lois abrazándolo
El que lo mata es un monstruo Ahí lo vemos, kryptoniano. pero no se sabe nada. No O sea, se lo sabe. que tiene la historia, A ver, lo que no tiene se la sabe historia en sí, todavía. que el argumento de la historia no es muy profundo. Es un monstruo que sale de la nada, como se ve en la primera etapa, Sale de la nada. y dice, busca a Kal-El, busca a Superman. No explica más. Y lo que está al paso lo hace pelota. Y nada, mientras te van mostrando que eso está pasando y cómo la Liga de la Justicia, por ejemplo, que de ese momento que se ve en el segundo cuadrito, lo trata de enfrentar y no puede para nada. El tipo es imparable. Y esto, la sociedad conmocionada por este tipo que no lo para nada, y Superman después que lo enfrenta y mueren. Y punto. Eso, el argumento no es gran cosa, pero está guionada, está llevada a cabo en no sé cuántas revistas, cuántas páginas tiene eso, de una manera espectacular, Espectacular. porque te va llevando, te va metiendo en ese suspenso, y además como está diagramada la historieta, que a medida que va avanzando las últimas tres, la antepenúltima, por ejemplo, son 3 viñetas por página, la anteúltima son 2 viñetas por página, y la última ya es 1 viñeta por página, piña a piña es un dibujo. Acá Entonces, lo que estoy mostrando, van de mostrando dos. la intensidad del conflicto de una manera, esa ya es la última. Acá ya es de uno. Acá, bueno, es buenísimo cómo va sucediendo eso, cómo se van dando masa, porque después han pasado muerte, un personaje y otro, pero te la ponen en una viñeta, en un rincón que vos no, ya El no le diste combate importancia. final es Después de ver esto- increíblemente... Después de ver esto, que es una muerte ya digna de ver, digamos, le están dando importancia a cada cosa que está pasando, ver que te matan un personaje en un cuadrito, vos ya sabés que eso es para que en algún momento vuelva. Los ejecutivos de Superman en ese momento, a esto lo tiraron como idea, porque obviamente que iba a volver Superman. No podían creer que el mundo se haya creído que lo iban a matar. Pero aprovecharon eso para toda la saga que vino después, que está bastante bien también. Sí, a mí Y la Funeral verdad que le para un metieron amigo no me gustó. Muy le larga, metieron- muy A densa. lo que era Muerte de Superman, es verdad que le metieron una producción en cuanto a historieta espectacular, porque los dibujos Excelente. están muy desarrollados. Lo tienen a John Bogdanov, a Dan Jurgens y a Rubinstein, creo que no sé qué después tenemos. Yo Pero una gran historia. Los dibujantes sí, son Bogdanov, Grumet, Jackson Guys y Dan Jurgens. Jerry Y Dan Jurgens. Ah, no, Jerry no. Bueno, Bueno, era todo, buenísimo, digo. Y bueno, y no se sabe nada del bicho. El bicho sale de la nada. Después, más adelante, se sabe que tiene cierto origen kryptoniano y un montón de... Pero la historia es un monstruo que sale de la nada y lo mata a piña a Superman. Y todo lo que pasa alrededor. Y está bastante bien hecho. Y termina A veces con un argumento muerto. así se puede hacer algo grande. Una genialidad, realmente se pasa. Yo, The Watchmen. no, acá tenés al psicótico número 1 de Watchmen. El fan número 1 que colecciona todo de Watchmen. Ah, vengo del volumen. No, hay algo peor el que volumencito Justice ese. League. Qué genialidad Watchmen, ¿no? Alan Moore, Sí. on fire. Y yo creo que Watchmen revolucionó y cambió porque primero que el tipo se burló un poco de la cuestión de los superhéroes. Acá no hay superhéroes, sino que es un conjunto de gente que tiene ningún poder, o sea, están todos uno más loco que el otro. Ambientado medio retro, de los 40 eran los originales. Sí, la década del pero 40. esto está ambientado en los 80, en la época de la Guerra Fría, con el reloj de la bomba nuclear, que están esperando el último minuto para que vuele todo, y la pelea entre Estados Unidos y Rusia, bueno. Y este grupo de gente se ocupa de hacer cosas que no sé si están del todo bien, pero bueno, porque algunos es un comediante es un mercenario pagado por el Estado, hace lo que se le canta. Night Owl es medio una parodia de Batman, ese tipo vestido tipo búho que tiene todos artilugios. Bueno, y Nadie tiene superpoderes. Exacto. Hasta que crean al Doctor Manhattan, que El es un único. personaje que No lo supera crean, todo. parece que se Bueno, crea por accidente. Se crea por accidente, pero es un personaje que supera Lo todo. usa Estados Unidos para Ganar la guerra. ganarle a Japón. Y ahí Estados Unidos se transforma en la autoridad mundial y está más inminente que lo que fue en la vida real el conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Saben que los rusos van a responder en cualquier momento y justamente eso es lo que hace que el argumento de fondo sea uno de ellos tratando de evitar eso por los medios que sean necesarios. Tratar de evitar el conflicto final entre con bombas o con lo que sea que se pueda enfrentar al Doctor Manhattan, que es el que está azul ahí en el fondo. Lo que sea que hagan los rusos, bueno, el otro, uno de los personajes, hace un plan para que se trate de unificar el mundo. Un plan bastante desesperado. Exacto. Pero la historieta, más allá de la historieta, además, esta también tiene otras historietas adentro de la historieta, tienen agendas con información de cada uno de los personajes, juega con muchos elementos
más allá de la historieta para que vos te metas en el mundo de estos personajes. Y dibujado excelente. Para mí dibujado algo excelente por importante es la política que le metieron a la historieta, que no era muy frecuente ver todos unos complot políticos que se basaban más o menos en la realidad y terminaban mostrando los personajes de la realidad o cambiando algún hecho de la realidad, pero se basaban bien en la política del momento. Eso yo no lo había visto hasta ese momento. Me pareció unos interesante. Aparte los periódicos de diario que van mostrando. Sí, bueno, no vamos a nombrar el precursor, pero bueno. O sea, hay registros anteriores, pero esto fue un boom. Pareció una idea, hay publicaciones de los libros más leídos en el mundo, y son todos libros de literatura, y a la única historieta que aparece es Watchmen. Fue reeditado no sé cuántas veces, la rompió toda Watchmen. Watchmen como una miniserie, sí, porque la historieta más vendida en el mundo fue el número 1 de X-Men del 90 más o menos, cuando aparece Jim Lee, cuando aparece el título X-Men a secas, porque antes eran los Uncanny X-Men. Cuando aparece X-Men, ese número 1 fue lo más vendido en historietas del mundo. Pero es una revista, una grapa de 20 páginas. Esto como miniserie de 12 números de 40 y pico páginas cada uno, así como toda una novela gráfica, como se dice, debe ser capaz lo más vendido, pero lo que sí tuvo muchísimas reediciones, la sigue teniendo, hay un conflicto entre el autor y DC Comics por eso también. Y Lo que está bueno es que la revolucionó, por eso los cómics que estuvieron unos meses antes no se llegaron a conocer, que capaz que tocaban estas temáticas, capaz no las tocaban. sí. Él mismo la reconoce. Igual hace algo el cómic que está interesante porque primero te cuenta los Minutemen en los años 40, te lleva a los años 80 donde va a pasar la cosa, pero te va contando lo que ellos hicieron antes de ese momento, porque ellos ya están retirados y censurados. Entonces es como un flashback continuo la historia, eso está bueno. Sí, y hay una genial, realidad y hay un y la historia va hacia atrás siempre. Y te va mostrando la realidad de a poco, que va el conflicto que él decía en esa realidad. Y es para leerla 2 veces. Yo la leí 4 por la duda. No, pero cuando uno la compra es para leerle una relectura. Es para leerla una vez, tomarse por lo menos 2 o 3 años, porque te agota y después volver a leer. Sí, ¿verdad? Esas son algunas secuelas, que de las secuelas hacen, en realidad son precuelas que hacen profundidad en los personajes de Watchmen, la de Minutemen, que son estos personajes anteriores a los Watchmen, que son los vigilantes, los primeros vigilantes que aparecieron a hacer por justicia propia. Personalmente me parece que es la más copada. Sí, el resto es para el olvido. Bueno, llegamos al número 5. El Eternauta. Bueno, voy a hablar un poco del Eternauta. El año pasado acá en Espacio Historieta 1, que seguramente van a haber venido todos, y una charla de la saga completa del Eternauta, porque hay mucha gente que se cree que el Eternauta es uno y son un montón de tomos. El 2, el 3, que es como apócrifo, no está reconocido, y Odio Cósmico, y siguen un montón más. El 4 de septiembre de 1957 sale en Hora Cero el Eternauta, las primeras páginas del Eternauta, y casi un año seguido saliendo en Hora Cero. Marcó un hito de la historieta argentina y un hito mundial, porque el Eternauta se tradujo a decenas de idiomas y acaba el año pasado ser traducido a China, y va a ir a parar a la escuela de China, también como material de lectura. Para nosotros es todo un símbolo, Juan Salvo, es todo un símbolo, esa imagen, ¿quién no la ha visto? ¿No? Es todo un símbolo, y realmente lo que trata la historieta original, la 1 se puede decir, que no podemos llamarla 1, aunque hubo una 2 y una 3 que tampoco se llama Eternauta 2 y 3, pero es como siguiendo la secuencia, es de la lucha contra un invasor, ¿sí? En realidad es toda una metáfora la historieta, si vos te la podés leer, es una metáfora. Hay una invasión de extraterrestres, se levantan, una noche empieza una nevada luminosa, que al tocarla con la piel, morías instantáneamente. Bueno, un grupo de personas, que es Juan Salvo, con Fabal y otros amigos más, y estaba con la esposa y la hija de él, ven lo que está pasando, nieve en Buenos Aires en esa época, ¿cómo puede ser? Pero ven que hay gente muerta, empieza a caer amigos, yo lo hago rápido porque hay que leerlo, y se dan cuenta que esa nevada es mortal. Es una nevada rara, porque es como luminosa también. Bueno, empiezan a pensar entre ellos qué podemos hacer. Uno, Favali, es un poco un geniecillo, sabe mucho de electrónica, él tiene una fábrica de bobinados, todos tienen, los que estaban ahí sabían algo, un poco de todo, dice, bueno, vamos a tener que salir a ver qué vamos a juntar, a ver qué pasa
qué está pasando afuera de esto, porque veían todo muy quieto y empiezan a trabajar la mente humana. Claro, si esto mata a las personas, esto se va a convertir en una jungla, un poco lo que pasa en Walking Dead, ¿no? El peor enemigo también pasa a ser un poco las personas. Bueno, pero acá no, acá deriva que el peor enemigo realmente eran los extraterrestres, que tienen mucha tecnología, y a lo que hace hincapié el Eternauta, para cerrar un poco la idea, es que la unión colectiva de todos puede contra el invasor. Hay un montón de vicisitudes que pasan los personajes, porque tiene 360 y pico de páginas, la historia 1 original, y bueno, está la batalla de River Plate, que está increíble, va detallando todas las cuadras que van avanzando, se encuentra con parte del ejército que ya estaban con trajes especiales. Juan Salvo, esta imagen que es la primera, lo ven con una escafandra de buzo y unas telas cosidas por ellos, fue el primer traje que estuvo, pero después se encuentra con primer puesto de defensa, digamos, el ejército que le da traje a los soldados, y empiezan a ver de qué forma funcionaban los enemigos, los extraterrestres, que tenían cascarudos, tenían gurbos, eran animales que iban raptando a través de los planetas que iba conquistando esta raza, y por medio de un aparato conectado en la nuca, los manejaban, ya perdías autonomía. Y hacían lo mismo con el planeta Tierra. Bueno, a lo que voy que el Eternauta, si vamos al año 57, es una obra maestra. Escribir eso en 1957 es una genialidad. Era ciencia ficción pura, que acá mucho no se estaba desarrollando. Westergel rompe todas las reglas, llama a dibujar a Solano López, un joven Solano López que trabaja muy bien el pincel y la pluma, un trabajo impecable. Ya sabemos que el Eternauta también lo hizo esta versión Breccia en el año 69 para la revista Gente, una versión reducida, porque por ahí no era la revista apta para que salga algo tan grueso como es el Eternauta. Y bueno, yo no quiero agregar más de lo que he hablado. No, yo lo que digo es como después se enfrentaba al invasor en un colectivo, y el Eternauta es una de las primeras publicaciones, tal vez la primera que representa el héroe colectivo a nivel mundial. Y para muchos el Eternauta es una de las primeras, si bien era una historia que salía continuada en hora cero, compilada en una historia, tiene hasta el carácter de ser lo que luego se denomina novela gráfica, yo voy a hablar de eso dentro de un rato, porque tiene un nivel de madurez, a pesar de que Germán Westergel la hizo para adolescentes. Él dice que la hizo para adolescentes, no es que la pensó para adultos ni nada. Pero yo la leí cuando tenía... Es una realidad... No, yo la leí cuando tenía 14 años, la entendí lo más bien, la volví a leer... muy madurito. La leí a ver, la volví a leer hace, no sé, 5 años, la voy a volver a leer dentro de poco. Y no, para mí, algunos dicen que ya quedó atrás, no sé, para mí no pierde vigencia, para mí se puede leer a cualquier edad. Bueno, la cuestión es que es una historieta, para algunos por lo menos es discutible que no pierde vigencia a pesar de ser del 57. Y si uno ve otros ejemplos de historieta en el 57, 70 años atrás casi, se hace complicado a veces leer alguna historieta de vieja, para lo que estamos hoy acostumbrados. Y a mí esta, la verdad que cuando la volví a leer, mucho después, porque a veces pasa, la lees después de 10 años una historieta y la ves con otros ojos, para nada, ¿no? Genial. Por eso el 4 de septiembre de 1957 es el día de la historieta. Para mí la cosa interesante de esta historieta es que los enemigos no existen, porque los manos son los ejecutores, pero existen los sellos. ¿Y quiénes son los sellos? No están. Nunca sabemos. Eso es algo interesante que hasta ese momento no se había planteado. Un enemigo que no existe, pero dirige a los que te atacan. Y eso me pareció re interesante, porque es una metáfora de lo que iba a venir después en la Argentina, y me pareció muy interesante, aunque parece una premonición. Para mí eso fue lo más que... Yo la leí a los 20 y pico de años, no la leí antes, y me costó muchísimo leer la cantidad de diálogo insufrible y descriptivo que tiene Oestergel, y se me hace difícil Oestergel y lo remo, pero me parece muy creativa esa idea que planteó. Así No, que, se ven, hay distintas opiniones. sí. Bueno, next. A ver, Como dijo, ¿no? Guaraní. Guaraní es mucho más actual. O Guaraní la leímos con Juancito y nos partió el coco y nomás. Sí, ¿no? esto acá estamos basados en un Pero hecho primero nosotros real. la leíste vos.
Está basada en un hecho, digámosle, relativamente real, que fue la masacre que hicieron los paraguayos de niños en la guerra de la Triple Alianza. Una temática que nunca la había visto, no sabía ni que existía, y a Greenbaum, que le encanta investigar y demás, y le encanta complicarle la vida a Hipóliti. Esto tiene una particularidad, conocemos a los dos autores en persona, y ellos mismos muchas veces nos dieron estos datos, sobre todo Greenbaum. Hipóliti se quejaba también de que le hacía dibujar y tenía que ir a documentarse para que sea... Porque el dibujo de Hipóliti, si lo ven, es extremadamente realista y muy bueno. Es un dibujante argentino, rosarino, que dibuja muy bien. Y contó una historia que a mí me sorprendió muchísimo, con una crudeza y una violencia. Cuenta un poco la guerra de la Triple Alianza, pero cuenta más que nada esta matanza de niños que hacen en Paraguay, que fue bastante interesante. Yo no la conocía hasta que, o sea, había escuchado algo de fondo, pero no lo había visto retratado como lo plantean acá. Me pareció áspera, cruda, pero muy recomendable, muy buena. Y muy triste enterarse porque el Día del Niño es la fecha que... Exactamente, el Día del Niño Para es por esto. rematar la información fuera de la después de la historieta y que tiene que ver con esta... Bueno, está dibujado, bueno, ahí como por Hipóliti de manera magistral, han ganado premios a Rolete. Sí. Y esta es una historieta más del 2019, ¿no? ¿18? ¿Cuándo fue? Sí, 19. entre el 17 y el 19. Pero vean que no estamos hablando de historietas clásicas o las más, no, estamos hablando de historietas que a nosotros tres por lo menos más nos gustaron, y hay historieta nueva. Sí, el 19. Hay historieta internacional buena, nueva, hay historieta nacional buena, nueva. En realidad el formato que hacen Hipóliti y Greenbaum es bastante europeo también, lo que se llama de álbum. Sí, verdad. Tiene un estilo bastante europeo, pero son argentinos. O sea, ya pasaron muchos años de historieta, ya décadas, más de un siglo, y se están uniendo los estilos de los distintos países, de distintas partes del mundo, por suerte, porque generan un producto más diverso. Y en el mismo país también surgen cosas nuevas, en los distintos países surgen cosas nuevas. Se va mezclando todo, hay que estar abierto a eso. Y, ¿Qué? bueno, no, yo iba a acotar que está muy atractivo la idea de Greenbaum cuando empieza la historia. En realidad es un fotógrafo francés que cae en el Paraguay, teóricamente para retratar indígenas, hacer arte fotográfico. Y empieza a ver cosas que no tiene que ver, pues estaba el ejército metido en todos lados, lo que estaba pasando con los pibes. Están mandando pibes 7, 8 años a la guerra. Se queda en la guerra, decide quedarse y empezar a fotografiar ya todas las matanzas que había y el trato que había contra los indígenas de Paraguay. Y vos ves por medio del fotógrafo, él cuenta todo, por medio del fotógrafo, todo ese desastre que hicieron en Paraguay. O sea, la forma que agarró un personaje, un fotógrafo francés, fue alucinante. Sí, tener en cuenta que el fotógrafo francés viene en un barco, que vienen muchos europeos, supuestamente con papeles a América para radicarse acá en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y los terminan convirtiendo en soldados de la guerra. Así arranca, es muy interesante. Y él zafó porque era fotógrafo. Esa fue porque era fotógrafo, sí. Belzarek. Bueno, Berserk, obra maestra, dibujo del área y gran maestro El Gustavo gran Chimbo, maestro. que no estás viendo, y Gustavito del otro lado, yo sé, Y Horacio también. Horacio y también. Horacio, El o sea, fan es número obvio, uno. Horacio es obvio que no está viendo, ¿no? Sí. Bueno, Berserk trata de las desgracias que cae un monje benedictino. Si me olvidé de algo, acá te ayudo, No, lo leí hace no. rato. Bueno, el tema es que en el demonio está Lucifer y 12 en el infierno. Lucifer y 12 demonios más, entre 11 más, eran 12 en total. Pero eran Lucifer y 12, creo. 13, el número maldito. Y Belcebú a la cabeza quiere destronar, entre comillas, a Lucifer. Pero uno de esos demonios, que es Belzarek, tuvo un hijo con una humana que resultó ser monje benedictino. ¿Qué pasa? Está herido de muerte, se le aparece al hijo, yo lo hago medio rápido al comienzo, y le dice: voy a morir, tenés que sucederme, tenés que seguir lo que está haciendo la defensa de Lucifer. No entendía nada, un monje más bonachón, benedictino, se le encuentra un demonio moribundo, dice: te tengo que pasar mi anillo, al ponértelo, bueno, es como que va a ser Belzarek, el monje benedictino, y tiene que realizar el pedido del padre, proteger a Lucifer del destierro, digamos,
del infierno. Y así empieza. Y realmente los dibujos del alien es increíble, pero el guión y el final que tienen es único. Yo diría no hablar del final porque es muy especial. Lo que sí que esto constaba, les voy a contar, constaba de 3 libros. 2 salieron publicados en Francia. Hace mucho. Muchos Esta años. historieta de 2004, 2003, por ahí de Francia, ¿no? No sé si no es anterior. No sé si más viejo. Sí. Creo del final de los 90. Sí. El Puede tercero, donde viene el cierre y algo re importante, Y una vuelta de tuerca interesante. una vuelta de tuerca increíble de Jim, que es magistral lo que hace, no se publicó. Y se publica acá en Argentina, en una edición en blanco y negro, allá en color, En el 2019. en 2019, con una edición es bastante amena presentada y bien digna la edición. Y cuando lo leímos se nos voló la cabeza. Lalia on Fire, prendido fuego al nivel de dibujo de Necrodamus y del Inspector Bull. Y la trama, cómo los demonios hacen toda la trama, por qué querían derrocar a Lucifer, la astucia de Lucifer y lo que tenía preparado para el final, no Que lo en podemos Europa no se lo dejaron publicar. No es que no lo publicaron porque no llegaron. No se lo dejaron publicar. Cierto, no se lo dejaron publicar. ¿Por qué Por lo que recuerdo, la habían dicho que iglesia, no se lo habían dejado la publicar. iglesia puso como un freno Y por si algo leen que la aparece historieta al se final? puede entender. Pero bueno, si la leen como una historia, ayer hablábamos de mitología, bueno, tomándola de ese lado, pues una historia que la puede leer cualquiera y no voy a decir más. Mejor. Hay que leerlo, Belzarek. Hay que leerlo. Número 2. Número 2. Mr. Sandman. Bueno, eso De Neil Gaiman, te dejamos vos que sos el fan número Bueno, voy a hacer una breve aclaración. nos está viendo Neil Gaiman. Neil Gaiman, sí, justo. Del otro lado. Vamos a ir. Nunca hay que En los, perder la esperanza. en los años 80 se achica un montón. De Zeta Valorno, había una crisis media económica. Crean una sello que se llama Vértigo. Una señora que se llama Kallenberger va a cargo de Vértigo y se trae a todos los ingleses, escoceses, irlandeses hacia Estados Unidos a producir lo que se dé la gana para adultos, y así nace Vértigo. Ahí nace, lo traen a Neil Gaiman y Neil Gaiman le dice, bueno, queremos usar el personaje de Sandman. Sandman era un personaje que tenía una máscara y una pistola que tiraba un gas del sueño, que era una berreta de los años 50, y le dice, nacé con este personaje lo que vos se te cante. Bueno, ¿qué hizo? Lo despedazó, lo tiró por la ventana, lo único que sí usó fue la máscara y otras... Y el polvo del sueño. Y el polvo del sueño, sí. En formas muy distintas. Exacto, creó a Sandman. Sandman es un personaje que va a contar la historia de los 7 eternos, que son Sandman, deseo, destrucción, delirio, destino, muerte y desesperación. Son 7 hermanos inmortales que cada uno cumple una función. Entonces... Eternos, son eternos, exactamente. El problema es, se focaliza en Sandman, en Sueño o Morfeo, como le quieran, va teniendo los distintos nombres y va contando todos los avatares de Morfeo a lo largo del tiempo. Cada arco argumental, usted imagínense que esto duró 11 años de escribirlo, entonces salieron un montón de arcos. Hay arcos que son, hay un arco específicamente que no es el que más me gusta, pero adapta Sueños de una noche de verano de Shakespeare y ganó un montón de premios, como nunca nadie ganó en la historieta. Pero tiene argumentos geniales como cuando Lucifer le dice a Sandman que va a cerrar el infierno porque está repodrido y le deja la llave del infierno y se va a poner un bar a Las Vegas. Entonces Sandman se queda con la llave del infierno y dice, ahora qué carajo hago, necesito un sucesor, y empieza a buscar demonios. Bueno, hay otra parte donde él va al infierno a pelear, a recuperar parte de sus cosas. Se inicia con que lo secuestran a Sandman en un rito y lo dejan encerrado. Esto se hizo en la serie de Netflix que se hizo hace poco tiempo. Pero la verdad que Sandman va a plantear un montón de cosas, y una de las cosas más interesantes es cuando, debido a todas las locuras que va haciendo Sandman hasta cierto punto, todas las cosas que va haciendo, tiene parte de sus hermanos que complotan contra él, Deseo, quiere como quedarse con la omnipotencia de todo. Destrucción, nadie sabe dónde está hasta la mitad de la historia, porque Destrucción dijo que el ser humano se destruye a sí mismo, ¿para qué lo precisan a él? Cuando los secuestran a Sandman, el mundo deja de dormir, entonces hay un montón de gente que no duerme y se vuelven insomnes porque Sandman no está cumpliendo su función en el mundo. O sea, cada eterno tiene una función en el mundo, pero Destrucción
no encontró ninguna función porque el ser humano se destruye sin precisarlo a él. Entonces se fue a vivir a una isla y pinta cuadros y vive con un perro. Cuando vos te imaginás que destrucción debe ser un tipo terrible, no, era el tipo más buena onda de los 7 hermanos. La cuestión es que vos vas a ir viendo todo lo que le pasa a Sandman hasta un momento que para mí es genial, cuando Sandman tiene que pagar una de sus deudas y su propia hermana, la muerte, lo tiene que venir a buscar, porque Sandman debe morir. Entonces es una historia interesantísima, el final está muy bien pensado, justamente el último episodio se llama El Velatorio, y es cómo va transitando Sandman y pagando todas sus culpas, porque Sandman era medio arrogante y jodido, no era un tipo piola. Sí, Pero es verdad. como la parte final donde él tiene que negociar con su hermana, con la propia muerte, cómo va a morir o si se va a entregar o no, es realmente... Y todos los arcos argumentales tienen algo muy interesante. La verdad que es una historia... Es la primera vez que yo leía a un escritor haciendo guiones de historieta. Se nota la pluma de ser escritor en Gaiman, porque Gaiman ha escrito muchos libros, y la verdad que para mí fue una obra, es una obra para mí. Lo que me devolvió la gana de leer cómic fue este cómic cuando lo leí hace muchos años atrás. Aparte, sos coleccionista de dibujos de Sandman. Sí, colecciono dibujos de Sandman. A todo dibujante que encuentro le pido un Juan Sandman. Romero no te dice. Juan Romero no me hizo. Tenés razón, Juan Romero. Falta un Sandman tuyo. Está, ¿viste? ¿Viste cómo estoy en todo? Muy bien. Bueno, y vamos al number one. Bueno, eso de Sandman también, lo anterior, esto de Sandman de una precuela que se hizo después, que uno dice, la precuela, ya empezaron a probar con la precuela. No, la precuela de Sandman, Obertura, es magistral. Al dibujante que buscaron es impresionante cómo juega con la secuencia, cómo juega con cómo desafía la estructura de los cómics. Totalmente recomendable, pero también es recomendable. Leerlo después de leer Sandman. O sea, no es una precuela. No es una precuela. Es una obertura, o sea, por eso se llama obertura y no se llama de otra manera. Es una explicación de lo que pasó antes de Sandman, pero que va a mostrarte muchas cosas de Sandman. Entonces, si no leíste Sandman, te va a cagar, porque después cuando llegues a Sandman te va a vender un poco de información que no tenías que saber. Eso, Pero viste que muchos te dicen, no, lo tenés que leer después del cuarto tomo. hay que leerlo después de Hay que leer leerlo. Sandman entero. Sí, exactamente. Si no, es spoiler. Si no, spoiler alert. Bueno, llegamos a El número uno. El número 1, ¿quién iba a ser? Batman, año 1. Tengo varias, reconozco que tengo varias versiones, y como decía Angelito hace un rato, tenemos un problemita. Cada versión que compramos la tenemos que leer 1 o 2 veces y releerla. Entonces cada versión tiene como 4 leídas, 12 en total si tenés 3. Batman año 1 es una genialidad de Frank Miller y dibujo de Eddie Mazzucchelli. Cuenta, sí, porque muchos dicen, los orígenes, bueno, pero esto tiene unos cuantos años, fue uno de los primeros en contar el origen de Batman, un Batman jovencito, con un traje bastante precario, no tiene esas armaduras, protectores, protecciones, era la capa. Ahí se ve en la segunda hoja como es la primera vez que sale a la calle a combatir algo y que se le complica. Las caras de preocupación, lo están agarrando de las patas, lo están por tirar de un edificio. Exacto, no es el origen de Batman en sí, sino es cómo Batman se vuelve Batman. El primer año. Exacto. El primer año de su carrera. El primer Batman año 1 es el primer año de su carrera. Y vas viendo cómo, desde que empieza el cómic al final del cómic, una madurez en el personaje. Exacto. Frank Miller acá hace de escritor, no de dibujante, muchos lo tienen como dibujante también. Ha dibujado cosas geniales y otras no tanto. Acá lo que escribe Frank Miller es increíblemente hermoso. Y Mazzucchelli, que es un dibujante que por ahí no es el señor de detalle, hay que decir la verdad, pero es un señor de detalle. A mí me encanta, es Las secuencias de peleas son la geniales. secuencia de pelea tiene mucha dinámica al dibujar. Pero por ahí dice, no, está genial. Esa dupla de Batman año 1, y yo creo que, al igual que Sandman o La muerte de Superman, yo creo que si agarras a 1000 personas que te elijan el mejor cómic de Batman, creo que año 1, si no lo eligen, está entre los 3 más elegidos por los 1000, está ahí, queda ahí, porque es histórico, realmente es histórico. Es una historieta que hay que tener, porque es de lectura amable, es atrapante, lo lees, por ahí empezar, lo lees en todo el día, lo lees, porque es como que cuesta dejarlo. Los dibujos lindos, el guión lindo, y la historia está muy bien contada.
Y se puede decir, es la historieta del origen de Batman, y no solo de Batman, sino el contexto de Ciudad Gótica. Ahí en la Gordon tercera también. página aparece Gatúbela, que no parece Gatúbela, porque es, bueno, te Empiezan muestra a aparecer de los dónde sale villanos ya. Gatúbela. Sí, no, pero no, Gatúbela como una tipa que se inspira en Batman porque, bueno, vive una situación bastante distinta a la de Bruce Wayne, entonces ella es lo que es, pero basándose en el estilo justiciero que tiene este Batman que empieza a aparecer en Ciudad Gótica, y también muestra mucho el comisionado Gordon, de un tipo que vive en una ciudad donde toda la policía es corrupta, y de repente aparece un vigilante que le da una mano, y el tipo es demasiado estructurado, honesto, honrado, cosa de que no sabe, lo apoya a Batman, pero a la vez Batman es un vigilante, es un tipo que está contra la ley, haciendo justicia propia, pero bueno, se empieza a establecer esa relación. Pero te muestra mucho lo de Gordon como humano y como alguien que la rema en un lugar donde es inremable, es bastante parecido a Batman en ese sentido. Bueno. Y quedan los Algunas menciones especiales. Estas son menciones especiales del jurado. V de Vendetta no lo podemos dejar de lado, es increíble. Bueno, También V de Alan Moore, Vendetta, otra de Alan Moore y de los dibujos de el gran maestro inglés David Lloyd. David Lloyd. David Doyle, que nos ha visitado varias veces en Argentina. David Doyle es el dibujante de La Corona. Dibujante oficial de La Corona, un capo el tipo, buen amante del buena bebida, buen Del whisky vinito. Me gusta bien. Del vinito. Del vino tinto. He bajado. No, y hermoso. ¿Qué tenés que decir de V de V de Vendetta? Vendetta para mí creo que debería ser enseñado en las escuelas como explicación de qué es el anarquismo y el Estado totalitario. Exacto. Es eso, Está, ya está bastante inspirada en 1984 y el Exacto. Gran Hermano, pero la historieta es impresionante. Es Se muy fue haciendo buena. entre el año 1980 y 1989, Sí. creo. Está la película de V de Vendetta. La película es una La bomba. Natalie la Portman. película está buena, pero es otra cosa. Está buena. La película de entretenimiento está bien, para atraerte está Pero no buena. el- La no historieta el es otra anarquismo. cosa. La película es Hollywood, capitalismo hollywoodense. Esto Bueno, es anarquismo. Yo de Vendetta la había leído y después la volví a leer, y cuando la volví a leer, cuando salió la edición Sí. de Omni hace unos 3 años o algo así, me voló la cabeza mucho más que cuando la leí la primera vez. Es muy interesante. Y la del. No sé si- hay que arrodillarse. Había que ponerla, si no el Se mariscal descompensaba. se levantaba y se iba. Había que ponerla. Tiene las 33 ediciones editadas. Sí, el mariscal tiene Falta la de perfil. hasta una versión holográfica tiene que va a salir ahora que ya la compró. ¿Esas fueron las últimas fueron Tengo las que tres o fueron cuatro. desacuerdo? Pusimos por el mariscal. Esta mención especial. A ver, acá nos mostramos las que más nos gusta a cada uno de nosotros. Mostramos las que en comunión nos Vale. gustan y Igual algunas. yo la voté también. Yo Sí. quiero a los amigos la voté. Bueno. No, acá lo que tiene esta historieta es lo que hablaba Juan ayer, ¿no? Cuando hablaba de la locura en el cómic. Te muestra un día, o sea, esa es la hipótesis del Joker. Y te va mostrando en la historieta intercalado cómo es el origen del Joker. Era un tipo que no la estaba pegando para nada en la vida, con nada, tenía una mujer Un embarazada. perdedor. No le digas perdedor, era un tipo que la estaba remando Le y echó no el se le laburo, daba. le salía uno. Bueno, pero eso no quiere decir ser No, perdedor, eso quiere decir tener mala laburo suerte. también. Y en un accidente se transforma en un accidente que cuando el tipo dice, en realidad otro, eso sí eran perdedores, otro tipo, lo buscan para hacer un golpe y él se ofrece porque ya no tenía más nada para perder. Y ahí es donde se transforma en el Joker y chao. Entonces él queda pirado, obviamente, el Joker ya lo conoce, el Guasón, como quieran llamarle. Y en esta historieta plantea querer volver los locos al comisionado Gordon y a Batman, porque dice, un día de locura te puede cambiar la vida lateralmente. Y bueno, de eso se trata la historieta, es decir, realmente eso es así para todo el mundo, algunos no, algunos sí, según el trasfondo también, porque si no, no haría tanto hincapié en el trasfondo de cada uno. Y pasan cosas que, si bien pensaban que era una historieta que iba a salir fuera del canon de Batman, pasan cosas que marcaron tanto que termina siendo una historieta que no se puede decir que está fuera del canon porque afecta a personajes que quedaron afectados luego en el universo de Batman. Y el dibujo de Brian Boland, más allá del argumento de Alan Moore, que Alan Moore la verdad no está muy orgulloso de esta historia, no le gusta gran cosa, Es verdad. por más que muchos seamos fanáticos, pero Brian Boland es una de las pocas historietas que dibuja después de los 80, porque él venía también con esta obra británica de Alan Moore, de David Lloyd, de Inglaterra, de Neil Gaiman. Brian Boland hace mucha portada y son geniales los dibujos. Y internamente acá hace toda la historieta, que son 48 páginas, creo, 60. Sí, es corta. Es corta, pero es contundente y los dibujos son impresionantes. Y no sé si hay alguna mención especial más. Bueno, menciones varias. Podemos decir La cosa del pantano de Moore, Animal Man de Grant Morrison. Y ahí está La cocina del infierno, que es nuestro canal de YouTube. Con más de 100 videos ya, con todo esto que venimos hablando y mucho más. Y además tenemos enlistados en
en listas, en playlists, según si hablamos de cosas fuera del mainstream, según si hablamos de manga, de cultura, de X-Men, programas en vivo, Batman, universo DC, un cómic nacional y algo más que ahí, no me acuerdo qué. Nos encuentran como la cocina del infierno 3962, que son las coordenadas de Bahía, porque hay muchas cocinas del infierno, que muchos son programas de comida, canales de comida. Nosotros 3962, y ahí, bueno, van a encontrar el loguito nuestro y todos los sábados a las 7 de la tarde, programita nuevo. Y transmitimos siempre, esta es la despedida de la charla, ¿no? Desde Wuhan hasta Tierra del Fuego, pasando por Curuzú-Cuatiá, Los Menucos, la cárcel Fin del Mundo. Sí, sí, no, No, pero yo estoy viendo está concentrado, estoy viendo está concentrado. Por Rosario, que acá hay gente de Rosario, Vamos, Pepe. gente que nos visita de Curuzú-Cuatiá, Los Menucos, por eso estoy nombrando. De Choelechel también, un muchacho, Choelechel, que un muchacho que compró hace un rato de historieta. Esto fue la cocina del infierno. Gracias a todos los presentes, los que están al lado de la cámara. Vos te van a ir al baño de dos y aguantá un cachito, che. Ya terminamos. Vos también. Chau, chau, chau. Chau a todos. Chau, chau. Ya la voy a descansar, 10 minutos. Bueno, en 10 minutos va a haber una charla de...